Hal Jordan siempre fue presentado como el arquetipo del control absoluto, el piloto que domina el caos, el hombre que convierte el miedo en combustible. Pero la etapa de Parallax no es una caída repentina ni un giro caprichoso, es la exposición brutal de una estructura psicológica que ya estaba ahí. Cuando la identidad se construye alrededor de la voluntad pura, cualquier límite externo se vive como una afrenta intolerable. En el ocaso Esmeralda, la destrucción de Coast City no solamente le arrebata el hogar, le quita la ilusión de que el universo responde a su esfuerzo. Desde ese punto, la culpa no se procesa como duelo, sino como fracaso moral. Hal no puede aceptar que hay eventos que no dependen de su control, y esa imposibilidad lo empuja a redefinir la ética misma. No se vuelve malo, se vuelve coherente, con una lógica interna extrema, donde reparar el daño justifica romper todas las reglas. La transformación en Parallax puede leerse como un fenómeno de disociación funcional. Hal no niega lo ocurrido, lo reescribe. En lugar de asumir la pérdida, fragmenta su identidad. El Green Lantern, limitado, muere para que sobreviva una versión capaz de arreglarlo todo. En Green Lantern volumen 3, del número 48 al 50, esta fractura se expresa narrativamente en la ruptura de los Guardianes, figuras que encarnaban la ley simbólica. Al desafiarlos, Hal no solo rechaza la autoridad externa, sino también la idea de una moral compartida. El conflicto no es entre bien y mal, sino entre obediencia y omnipotencia. Parallax es el nombre que adopta cuando decide que el dolor no se elabora, se corrige. Y en esa corrección hay algo profundamente compulsivo, la necesidad de rehacer el pasado una y otra vez, como si la realidad fuese un error técnico. La violencia de Parallax no es explosiva ni caótica, es metódica, casi quirúrgica. Esto la vuelve inquietante. En lugar de actuar desde la rabia, Hal actúa desde una calma peligrosa, convencido de que su visión es superior. En Zero Hour, Crisis in Time, la reestructuración del tiempo aparece como fantasía ética. Si todo puede reiniciarse, entonces nadie tiene que cargar con la pérdida, pero esa promesa esconde una negación radical de la responsabilidad. Hal no quiere ser perdonado, quiere que el error deje de existir. El dilema moral es claro. ¿Es legítimo borrar el sufrimiento ajeno si eso también borra su autonomía? Parallax responde que sí, porque la voluntad individual queda subsumida en un bien mayor definido por él mismo. No hay sadismo, pero sí una forma extrema de paternalismo cósmico. Uno de los aspectos más perturbadores de esta etapa es cómo Hal redefine el heroísmo. Tradicionalmente, el héroe acepta límites, no puede salvar a todos, no puede rehacer el mundo a su antojo. Parallax, en cambio, considera esos límites como una falla moral del sistema. En Green Lantern Rebirth se intentará explicar su caída a través de una entidad del miedo, pero incluso ahí queda claro que la posesión solo amplifica algo preexistente. El deseo de control absoluto ya estaba incubado. La figura del héroe se convierte entonces en la del gestor total de la realidad. No hay espacio para el error ni para el otro como sujeto independiente. Hal no soporta la idea de que el universo no tenga sentido, y Parallax es su intento de imponerle uno, aunque eso implique destruirlo primero. La culpa es el verdadero motor de Parallax, pero no una culpa reflexiva, sino una culpa persecutoria. Hal no se pregunta qué hizo mal, se acusa por no haber sido suficiente. Esa diferencia es clave. En lugar de aprender del límite, decide abolirlo. En Fire and Light, cuando se sacrifica para salvar el sol, aparece una grieta interesante. El mismo impulso que lo llevó a destruir, ahora lo lleva a expiar. Pero incluso ese sacrificio no es del todo altruista, es la culminación lógica de su conflicto interno. Morir para salvar al universo es la única forma que encuentra de reconciliar su autoimagen heroica con el daño causado. No hay redención simple, solo desplazamiento del conflicto. El control se transforma en entrega total, pero la raíz sigue siendo la misma, no tolerar la imperfección. Lo fascinante de Hal Jordan como Parallax es que encarna una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto el heroísmo es una forma socialmente aceptada de compulsión? La insistencia en hacer lo correcto puede volverse tiránica cuando no admite negociación. En varias historias posteriores, incluso cuando Hal regresa al rol de Green Lantern, la sombra de Parallax persiste como amenaza latente. No es un villano externo, es una posibilidad interna. Cada decisión extrema, cada vez que Hal se arroga el derecho de decidir por otros, reactiva esa tensión. La narrativa no lo absuelve del todo y ahí radica su potencia. A diferencia de otros arcos de corrupción, Parallax no se cierra como una lección moral clara, funciona más como una herida abierta en la identidad del personaje. Comparado con otros Lanterns, Hal es el que más sufre el choque entre rol social e identidad personal. Ser Green Lantern no es solo un trabajo, es la confirmación constante de su valía. Cuando ese rol se quiebra, no queda un Hal estable al cual volver. En Spectre, volumen 4, su etapa como espíritu de la venganza refuerza esta idea.
Incluso después de la muerte, sigue buscando un marco absoluto desde el cual impartir justicia. Cambia el uniforme, pero no el conflicto. La pregunta nunca es ¿qué debo hacer?, sino ¿cómo justifico moralmente mi necesidad de intervenir? Parallax no es una anomalía, sino una consecuencia extrema de esa lógica. El héroe que no puede soltar el timón termina convirtiéndose en juez, jurado y arquitecto del mundo. La tensión ética central de Parallax gira en torno al consentimiento. Hal cree saber qué es lo mejor para todos, pero jamás pregunta. En su mente, el dolor ajeno es un problema técnico, no una experiencia subjetiva. Esta deshumanización no nace del desprecio, sino del exceso de responsabilidad autoimpuesta. Al cargar con todo, elimina al otro. En Zero Hour, los personajes que se le oponen no son simples obstáculos, son recordatorios de que el universo no le pertenece. Cada enfrentamiento es una grieta en su certeza, y por eso responde con más control. La tragedia de Hal Jordan es que confunde liderazgo con dominación y cuidado con posesión. Parallax es el punto donde esa confusión se vuelve irreversible. Incluso las reinterpretaciones modernas que buscan explicar a Parallax tienden a suavizar su dimensión más incómoda. Pero lo verdaderamente interesante no es si Hal estaba manipulado, sino por qué esa manipulación fue tan efectiva. Porque había un terreno fértil, una identidad sostenida por la idea de que la voluntad lo puede todo. Cuando esa fantasía se rompe, la psique no se repliega, contraataca. Hal no huye del trauma, lo enfrenta de la peor manera posible, intentando reescribir la realidad. Esta locura permite entender por qué Parallax sigue siendo relevante. No es un villano de época, sino una advertencia narrativa sobre los peligros del heroísmo sin autolímite. Hal Jordan como Parallax nos obliga a abandonar lecturas cómodas. No hay caída simple ni redención limpia. Hay una tensión constante entre culpa, deseo de control y necesidad de sentido. Su historia plantea una pregunta que incomoda tanto al personaje como al lector. ¿Qué hacemos cuando nuestra mejor cualidad se convierte en nuestra mayor amenaza? La voluntad, celebrada durante décadas como virtud suprema, se revela ambigua, capaz de sostener tanto el heroísmo como la destrucción. Parallax no cierra ese dilema, lo deja vibrando, y quizás por eso sigue siendo una de las etapas más densas y perturbadoras del personaje. No porque Hal deje de ser un héroe, sino porque nunca deja de intentar serlo, incluso cuando el costo es el universo entero. Después de Parallax, Hal Jordan ya no puede habitar el rol de Green Lantern de manera ingenua. Incluso cuando recupera el anillo y el estatus, algo quedó dañado de forma irreversible: la confianza en su propio juicio moral. Las historias posteriores lo muestran más reflexivo, pero también más rígido, como si cada decisión debiera pasar por un tribunal interno permanente. En etapas como la de Green Lantern Volumen 4, la voluntad ya no es pura afirmación, sino defensa. Hal no actúa solo para salvar, sino para demostrar a otros y a sí mismo que esta vez no cruzará la línea. Sin embargo, esa vigilancia constante no elimina a Parallax, lo encapsula. La identidad se vuelve una negociación permanente entre el héroe funcional y el recuerdo del hombre que creyó tener razón absoluta. El conflicto deja de ser épico y pasa a ser íntimo, silencioso, pero constante. Esta tensión redefine también su relación con el cuerpo. Hal ya no es solo el mejor Lantern, es el precedente incómodo. Su historia funciona como recordatorio de que incluso el símbolo máximo de la voluntad puede quebrarse. Cada misión tiene un doble filo: actuar con decisión sin volver a imponer su criterio por encima del resto. En este punto, el conflicto ético se desplaza del qué hacer al desde dónde hacerlo. Parallax introduce una sospecha que nunca se disipa del todo: ¿cuándo la convicción se convierte en autoritarismo? Hal intenta responder con autocontrol, pero ese control está cargado de ansiedad. No hay espontaneidad heroica, hay cálculo moral. Y esa pérdida de ligereza es, en sí misma, una consecuencia psicológica profunda del trauma no resuelto. Lo interesante es que DC nunca termina de clausurar esa herida. A diferencia de otros personajes que aprenden la lección, Hal queda marcado por la posibilidad de recaída. Parallax no necesita volver como entidad para estar presente. Basta con una decisión extrema, una situación límite, una catástrofe imposible de aceptar. Narrativamente, Hal se convierte en un personaje trágico, no porque esté condenado a caer otra vez, sino porque sabe que podría hacerlo. Esa conciencia modifica su ética. Ya no se trata de salvar el universo, sino de hacerlo sin convertirse en su dueño. El heroísmo, entonces, deja de ser un acto de fuerza y pasa a ser un ejercicio de renuncia. Renuncia al control total, a la corrección perfecta, a la fantasía de omnipotencia. Desde una lectura cultural más amplia, Parallax dialoga con una idea profundamente moderna: el miedo a que quienes tienen poder crean saber qué es mejor para todos. Hal Jordan encarna esa figura incómoda del salvador que cruza la línea sin notarlo. No es casual que su quiebre ocurra tras una pérdida masiva e irreparable.
El trauma colectivo exige respuestas rápidas y absolutas, y Parallax es la respuesta equivocada formulada con absoluta coherencia interna. En ese sentido, su historia funciona como crítica a las narrativas simplistas del orden y la seguridad. El problema no es querer arreglar el mundo, sino hacerlo sin aceptar su complejidad moral. HAL no falla por falta de valores, sino por exceso de certeza. Al final, Parallax no es un capítulo oscuro que debe superarse, sino una pregunta que sigue abierta. ¿Puede existir un héroe verdaderamente responsable sin aceptar la posibilidad del fracaso? Hal Jordan vive atrapado en esa paradoja. Su voluntad lo impulsa a actuar, pero su memoria lo obliga a dudar. Esa fricción define al personaje en su etapa más madura y lo vuelve fascinante. No hay síntesis perfecta entre control y humildad, entre poder y límite. Parallax persiste como advertencia interna, como sombra necesaria. Y quizás ahí reside la verdadera profundidad de Hal Jordan. No en su capacidad de superar el miedo, sino en su lucha constante por no confundir su voluntad con la verdad absoluta.